Bienvenidos a Encuentro Hoy, el espacio de diálogo de encuentro, la mejor plataforma de análisis y actualidad de la región Arequipa. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta ocasión nos acompaña el gobernador regional, el doctor Roel Sánchez Sánchez. Doctor, bienvenido. Muy grato saludarte, mi estimado Rolando, y también saludar a tus seguidores y oyentes de tu prestigioso programa. Bien, doctor, hace poco el Consejo Regional ha aprobado este pedido e invitación para que usted acuda al Consejo Regional a explicar la presunta participación de su esposa en estas contrataciones irregulares de personal y también en algunas adquisiciones de compras. ¿Va a acudir a esta invitación? A ver, en principio hay que aclarar, la gestión y el responsable de la gestión política soy yo como gobernador. Y por lo tanto, cualquier comentario externo no nos compete a nosotros dar una respuesta. Internamente, nosotros ya hemos dado todas las facilidades a las instituciones y entidades que tienen que ver con estas acciones. Así que si el Consejo Regional nos invita, en este caso no tenemos ningún inconveniente, pero aquí hay un reglamento de organización y funciones donde hay niveles jerárquicos de responsabilidades. Si vemos nosotros un tema, por ejemplo, logístico, pues estamos hablando que el logístico tiene su jefe inmediato, que es la administración general, y sobre la administración tenemos nosotros el gerente general. Recién está el gobernador, así que es un tema de estructura orgánica para Claro, poder pero lograr. justamente como responsable político sí Por amerita, eso, creo, conocer las no hay explicaciones. ningún inconveniente, porque si hay algo que nosotros estamos convencidos y decididos, es a trabajar en forma frontal para combatir la inconducta funcional y la corrupción. Es por ello, por ejemplo, que nosotros el día de ayer ya hemos juramentado y está en funciones el Comité Cívico Anticorrupción, creado por nosotros y que lo integran 5 profesionales, cesantes y jubilados, más 2 estudiantes, uno de San Agustín y otro de la Universidad Católica San Pablo. Ellos tienen todas las facultades para poder acceder a la información del gobierno regional de sus 26 unidades ejecutoras, por un lado. Por otro lado, también ayer en la mañana hemos sostenido una reunión con el Comité de Vigilancia Ciudadana, y este comité vamos a darle todas las facilidades, aún asignarle un espacio también en el propio gobierno regional para que pueda efectivamente hacer esa vigilancia que corresponde. Dentro de ello, estos reportes y estos informes deben ser elevados al Consejo o a la Comisión Regional Anticorrupción, que lo preside el doctor Johnny Cáceres, y en esa medida tener un frente. Pero adicional a ello, nosotros también ya en el mes de febrero hemos hecho llegar al Consejo Regional, y ya lo aprobó, la presencia del profesional que se va a encargar de todo lo que es la política de integridad del gobierno regional. Está allí el abogado Andy Phillips, y entonces en el marco de lo que significa la integridad, estamos trabajando nosotros ya toda una intervención con la Universidad del Pacífico, con USAID, que ha comprometido también su esfuerzo para trabajar. Ellos ya vienen trabajando en Piura hace años atrás, y de hecho que Naciones Unidas. Entonces aquí hay que sumar esfuerzos, y de hecho pues en una gestión que estamos iniciando con 28.000 trabajadores, donde el grueso de los trabajadores está en educación, en salud, con 26 unidades ejecutoras, en 90 días no vas a hacer los cambios deseados. Por eso es que nosotros también planteamos que se dé un proceso de reestructuración orgánica funcional, y así estamos trabajando. Se nos vencen los 120 días y daremos los resultados al Consejo Regional para seguir avanzando. Por lo tanto, tenemos claro nosotros qué es lo que queremos en el tema de la transparencia y la eficiencia de la gestión y el uso de los recursos. Justamente, gobernador, ha pasado solo 100 días de gestión, ¿sí? Y no le preocupa, digamos, que en estos 100 días haya habido 2 intervenciones de parte de la Fiscalía por presuntos actos de corrupción. Ojalá que tengamos más intervenciones. Eso debe ser una política de trabajo, porque eso te ayuda a mitigar. Que se determine, si hay responsabilidades, que lo determinen. Y hay que dar todas las facilidades del caso. Así que aquí, por ejemplo, a veces se dice, oye, está interviniendo la Contraloría. No, eso es función, para eso es la institución. Más bien hay que darle todas las facilidades, y que no sea solamente ese acompañamiento, sino que efectivamente nos permita identificar y cómo nosotros vamos a librarnos de todos estos procesos, estos actos que está institucionalizado, no solamente en el ámbito regional, es a nivel nacional, toda esta problemática
de la inconducta funcional y temas vinculados a Pero corrupción. digamos, en su presencia o en su participación en la sesión extraordinaria del Consejo Regional, ¿va a dar mayores detalles para dejar en claro de que no ha Dejémoslo habido eso. compromiso Bueno, o intervención de parte en suya? principio yo no tengo ninguna notificación a la fecha, así que mal haría en responder algo que no, como gobierno regional yo no he sido notificado. Así que esperemos que llegue la notificación del caso y daremos el alcance en base a lo que se está solicitando. Ahora, para usted como autoridad, los aportantes de campaña de cualquier autoridad en general deberían tener cierta prioridad al momento de contratarlos en alguna institución pública. De ninguna manera, aquí hay que diferenciar dos aspectos. Un aspecto son los militantes, los afiliados de campaña, y otro también son aportantes. En toda campaña es así. Yo he transparentado, y ahí pueden ver la rendición de cuentas en la OMPE. Ahora, eso no te limita en absoluto. Si tú haces un proceso para incorporar, adquirir un bien o un servicio, si es un bien, entonces vendrá el proceso de compras y que se sometan a la normatividad ley de contrataciones. Si reúne los requisitos, nadie está impedido a participar. Y si es la compra de un servicio, en el caso de un servicio no personal, si reúne el perfil, porque para eso existen los denominados TDR, los términos de referencia, se ajusta a ello, nadie te limita, no hay ninguna norma que te prohíba eso. Y ese es un procedimiento que definitivamente no lo hace pues el gobernador, eso lo hace las instancias y las dependencias correspondientes, ¿no? Claro, aunque digamos en montos de menor cuantía sí solo se necesita una participación de una persona o a veces de dos. En el caso nuestro hay directivas internas. Si son de 3 UIT, hay su cotización. Si pasan de 5 UIT, ya se pide hasta 3 cotizaciones y están ahí los expedientes. Por eso le decía, esos procedimientos más bien hay que fortalecerlo. Y lo que sucede pues en la administración pública, y ese es un trabajo que venimos haciendo también desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, hay que impulsar la presencia del gobierno electrónico, hay que digitalizar los procesos. Mientras nosotros tengamos estos procesos manuales donde haya el contacto entre el servidor público y el usuario, va a haber siempre esa tentación de la inconducta funcional. Pero si nosotros digitalizamos, entonces todo va a ser transparente y no va a haber el contacto entre el servidor público y, en este caso, el proveedor, ya sea de un bien o de un servicio, ¿no? Doctor, ¿qué futuro tiene el proyecto Majesiguas 2? Tanto Autodema como Cobra, la concesionaria del proyecto, se acusa mutuamente de una serie de incumplimientos y aparentemente por ambos lados hay la decisión de interponer acciones legales para llegar al arbitraje, ¿no? Ya sea por un lado, en el caso de Cobra, un arbitraje internacional o en el caso del gobierno regional, un arbitraje en el que intervenga la Cámara de Comercio de Lima. A ver, ahí hay que ser muy claros, y nosotros lo hemos dicho. Se firmó la adenda 13, se asumió una serie de compromisos y en esa medida nosotros cuando asumimos la gestión y hemos dicho, prioridad número 1 es impulsar el proyecto Majesiguas 2, porque no solamente es un proyecto que va a dinamizar la economía regional o macrorregional, sino también a nivel país. Por lo tanto, esto no podemos perder de vista nosotros la importancia del proyecto Majesiguas 2. Aún en esa medida, no solo estamos trabajando el tema de priorizar la irrigación, sino el desarrollo de toda la intervención, porque vamos a tener una ciudad de 300.000 habitantes. ¿Qué necesitamos después del proceso productivo? El tema del packing, el tema logístico, el tema de las vías de comunicación, ya sea terrestres, o impulsar Corío, o impulsar el aeropuerto internacional de carga, pero en ese contexto de la adenda 13 también hay compromisos de ambas partes. Así es. Entonces, por ejemplo, lo que se ha informado es que Cobra le presentan más de 300 observaciones y dice, ya, estas sí lo levanto y estas otras no, porque son comentarios. No, pues, si el documento va con observaciones, hay que ser coherente con eso. Pero no solo eso. Se dijo que al 12 de enero teníamos una serie de compromisos que al 12 de enero que cumplir. Nosotros recién asumimos el cargo y en el marco del texto único ordenado del contrato se plantea que se puede pedir una ampliación de 3 meses. Por eso es que se pidió esta ampliación y al día 12 de abril nosotros, tal cual hemos cursado los documentos a las instituciones de Arequipa, a la sociedad civil organizada, le hemos dicho, al 12 de abril hemos cumplido con el 100% de los requerimientos de la parte del gobierno regional, del Estado peruano. Cobra, se le ha citado para que venga a hacer la recepción básicamente de las tierras, los espacios donde tiene que hacer la intervención, ha dicho no,
necesito 3 semanas para leer los documentos. Claro, porque alegan que se les ha notificado 48 horas de vencerse el Bueno, plazo, pues ellos con sabían, 500 folios que debían de revisar, eh, incluso para constatar si los puntos geodésicos eran los que correspondían. pero si eso está mapeado en el contrato, no hay nada que modificarse. En fin, son situaciones. ¿Cuál es la situación acá? Yo que percibo, y eso lo he dicho también a los señores de Cobra. En principio, el diálogo es muy importante y hay que construirlo, pero un diálogo sincero, franco, transparente y con compromiso de ejecutar la obra. Pero yo percibo que hay un doble discurso y eso no puede ser, ¿no es cierto? Entonces ahí hacemos un llamado. Se puede plantear esto de repente, como lo hemos dicho, ¿no? Oiga, el Ministerio de Economía que intervenga. Ellos nos han planteado, por ejemplo, un proceso de conciliación. Cuando se venció el plazo y le hacemos llegar nosotros los documentos, haciéndonos notar también los incumplimientos que ellos tienen, por ejemplo, ellos nunca nos han proporcionado estados financieros auditados. Yo no sé cómo está su flujo de caja, cómo está su posición económica, financiera, ¿no? Origen y aplicación de fondos. Yo no puedo conocer desde Cobra porque no tengo los estados financieros auditados. Cuando le hemos hecho notar una serie de falencias en relación a compromisos que ellos debían honrar, entonces han dicho, vamos a correr. Tal acuerdo, ya se ha corrido más un mes y no tenemos, ¿no? Nosotros no estamos por el tema de ir al arbitraje, pero tenemos que cuidar también el aspecto jurídico, porque no se trata de decir acá yo cumplo y que vayamos dejando vacíos que después nos puede traer algunas responsabilidades legales. Entonces también hay que cuidar ese aspecto. Pero nosotros sí decimos, hemos honrado este compromiso, pero hay un detalle, que ya lo hemos dicho también al señor ministro de Economía, a la señora ministra de Agricultura, que al 2026, en el marco de la actual ley de contrataciones, no vamos a llegar con la parte que nos corresponde como gobierno regional. En la puesta a punto, digamos, De todo lo que implica. ¿Por qué? Los procesos logísticos toman su tiempo. Por ejemplo, para el expediente de elaborar el perfil, entre 90 y 120 días. Elaborar ese perfil entre 5 a 6 meses. Y una vez que tengas eso, convocar nuevamente para elaborar el expediente técnico. Estamos hablando de 90 a 120 días. Y elaborar ese expediente de 6 a 8 meses. Lo cual ya tienes ahí casi 2 años así es. en procesos logísticos. Pero entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Para cumplir como Estado peruano, en este caso en la parte del gobierno regional, eso que se haga bajo la modalidad, la parte que corresponde al gobierno regional, que se haga bajo la modalidad de este mecanismo de gobierno a gobierno. Hemos planteado al ministro de Economía, a la ministra de Agricultura, y entonces falta esa decisión política para avanzar. Seguramente que estuvieron esperando el 12 de abril, y entonces ahora con ellos sí, mientras se va elaborando el expediente, vamos ejecutando la obra y llegamos a cumplir los plazos que están en la Adenda 13 al año 2026. Usted mencionaba que Cobra también había interpuesto pues un reclamo, ¿no? A través del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el paso previo para llegar al arbitraje. Así es. Y este mecanismo de trato directo se inició justamente el 8 de noviembre y era por un plazo de 6 meses, que se vencen este 8 de mayo. Entonces, todo haría indicar, de parte de Cobra por lo menos, que ellos están esperando que se vence el plazo y al no haber algún acuerdo, solución sobre los temas que ellos han reclamado, ¿no? Toda esta serie de incumplimientos de parte del gobierno regional, incluso alegando estos 120 millones de dólares como afectación económica por los retrasos constantes, ¿no? Y llegaríamos pues al arbitraje. De parte del gobierno regional no hay ningún incumplimiento. Por eso reitero, ellos nos llevan a una conciliación al CICRES del Ministerio de Economía. Así es. Y lamentablemente son ellos los que están postergando las fechas. ¿Te das cuenta? Entonces, simplemente... Ahora, también hay, si me permite, gobernador, también hay un documento que presentaron ustedes hace 6, 7 días, el 5 de abril, en el que solicitaban un plazo de 14 meses adicionales para cumplir con la entrega de los terrenos. No es entrega de terrenos, es simplemente la habilitación formal de una vía de acceso, pero eso está solucionado, porque el contrato también te permite que tú puedes buscar una alternativa vial de acceso. Es una vía de acceso. Pero digamos, ¿hay posesión formal de parte del gobierno regional sobre esa nueva alternativa? No, totalmente, porque ese simplemente es una franja de vía peatonal que se tiene y se habilita eso. No hay ningún inconveniente en eso. Los terrenos están liberados, saneados al 100%. Ojo, nosotros ayer hemos estado también, bueno, yo no, nuestro gerente general, el equipo,
en la parte alta y se ha constatado con un notario de la provincia de Condesuyos de que todo está liberado, todo está para que la concesionaria tome poder de ello. Así que no hay acá, lo único es esa parte que es ya en Utah el acceso de la vía, pero se ha considerado una vía alterna que se da y además esa es la más viable en relación a la otra, porque expropiar terrenos que son agrícolas y que no tienen ningún sentido, si tienes una franja que no te va a afectar nada porque simplemente es para el proceso constructivo y llevar los materiales, eso ya está liberado y se ha hecho llegar también esa alternativa. Así que Ahora, no, pero sobre la titularidad de los terrenos por donde pasaría esa nueva no, alternativa. eso no hay ningún problema porque es público, porque ese es de acceso liberado para todos. Ahora, la Cámara de Comercio también ayer se ha pronunciado respecto a este tema, ¿no? Y por un lado ha invocado tanto a Cobra que no recurra a este arbitraje internacional y también ha llamado al gobierno regional a que asuma su voluntad política para resolver el problema. Bueno, incluso ha propuesto que se conforme una comisión técnica, ¿no? Tanto por Cobra, el gobierno regional, el colegio de ingenieros y algunos técnicos y profesionales que podrían sumar esfuerzos para superar estas controversias. nosotros no tenemos ningún inconveniente porque, reitero, la decisión política, y no solo la decisión política, sino que la necesidad del desarrollo del equipo nos obliga a salvar el proyecto. En todo caso, ¿usted va a convocar a una mesa técnica no hay, para incorporar esta propuesta de la Cámara de Comercio? En este momento estamos en un proceso de conciliación en el CICRES del Ministerio de Economía y Finanzas. No es pertinente alterar ese proceso, porque es un proceso de conciliación. Entonces, veamos ahí, pero paralelo a ello, sí podemos ir preparando el escenario para, una vez vencidos estos plazos, que se pueda trabajar esa mesa técnica, porque en este momento podemos convocarnos, pero lo primero que me va a decir Cobra, primero resolvamos en el CICRES. Entonces, ¿cuál sería el efecto de todo esto? Reitero, la voluntad nuestra está dada, tal es el caso, que hemos trabajado prácticamente 24/7 en estos primeros 100 días para poder lograr y llegar a los resultados que todo esté en el marco de los compromisos para el 12 de abril que se ha cumplido. Como gobernador regional, ¿usted puede garantizar que durante su gestión se va a destrabar el proyecto y se va a retomar la ejecución de las obras? No depende del gobierno regional. La decisión del gobierno regional está para avanzar. Por eso le estoy diciendo, hemos honrado todas las obligaciones el 12 de abril. No vamos a llegar al año 26. ¿Cuál es la salida? Que se ejecute bajo el mecanismo de gobierno a gobierno o se libere de este proceso de la ley de contrataciones y si honramos en la parte que nos corresponde. La decisión está dada. La parte técnica no tenemos ningún inconveniente y la solvencia técnica profesional está también garantizada. Lo que sucede es que la contraparte, en este caso la concesionaria, pues diga vamos a verlo y esperamos que de repente en estos días ya voy a recibir los terrenos, voy a recibir hacer la recepción de todo lo que significa los compromisos al 12 de abril y decida pues hacer la ejecución. En todo caso, ¿quién puede mediar en esta controversia, en estas posiciones? Estamos en el CICRES, del Ministerio de Economía y Finanzas. Claro, pero como usted dice, hasta ahora no hay todavía. Pero no por culpa nuestra, no por responsabilidad nuestra, no por responsabilidad del gobierno regional, sino porque mismo Cobra plantea el proceso de conciliación y ellos son los que vienen ampliando los plazos, postergando los plazos. Y claro, eso no puede ser. Pero ¿no digamos, como usted dijo al inicio, ¿no? Usted es el responsable político y igual si el proyecto se cayese porque Cobra se mantiene en su posición, tal vez contraria a lo que defiende el gobierno regional, tal vez algo hay que hacer, hay que buscar una solución intermedia. Estamos nosotros en un Estado de Derecho y en un Estado de Derecho hay que respetar la legalidad. Y entonces hay un contrato que hay que someternos a honrar los alcances de ese contrato tal cual está. Si a eso viene un proceso de conciliación que hay que analizarlo, verlo en la perspectiva de salvar el proyecto, hay que hacerlo, pero pasa por el compromiso en el alcance del contrato y específicamente el alcance de la adenda número 13. El tema de salud es otro sector sensible, doctor, y ha asumido pues con problemas en los hospitales. Las colas en los hospitales Goyeneche y Honorio Delgado se mantienen hasta hoy. ¿Qué se va a hacer? No, ya no hay mucha cola ya, eso se ha bajado un 90%. Pero la gente se sigue amaneciendo. Vamos a revisarlo. Por ejemplo, entre ayer y hoy día se siguen amaneciendo 50, 100 personas diarias. Vamos a verlo. El tema de salud es un tema que ha estado abandonado no solo en la región, en todo el país, porque lamentablemente en el Perú no tenemos una política clara, efectiva, de salud pública. Porque si tuviéramos una política de salud pública y relacionado ello a lo que significa una política
de atención en el primer nivel, entonces no tuviéramos problemas. Lamentablemente, dado ese abandono, en el caso de la ciudad de Arequipa, ¿qué sucede? Si alguien tiene un dolor de cabeza, lo primero que dice, voy al hospital y voy a hacer las colas, cuando debería ir al establecimiento del primer nivel, ¿no es cierto? Atención del primer nivel. Y esa situación no se ha dado. De hecho, que hablar de salud en la región Arequipa es mucho más preocupante en las provincias, en los distritos, donde encontramos nosotros, por ejemplo, vamos, cerca de Ayacucho, allá en la Unión Cotahuasi, Saila. Solamente 3 profesionales y 2 son de personas que dan el soporte. Y donde se tiene una infraestructura inconclusa. Que no hay infraestructura, no hay medicamentos. ¿Quién está? El jovencito, el médico que acaba de egresar de la universidad y está haciendo bueno, que es médico y está haciendo su serum, la obstetriz y el odontólogo, que están su primera vez de trabajo que están realizando. ¿Qué pueden si no tienen instrumentos, no tienen medicamentos? Por poner un caso. Venimos, y esa es la realidad. Entonces, por eso es que nosotros de la NGR hemos acordado y se está trabajando con el Ministerio de Salud una intervención directa de las vicegobernadoras. Tenemos 23 vicegobernadoras en el Perú y ellas se van a encargar de ver el tema relacionado a salud pública y todo lo que es la priorización de atención del primer nivel a nivel Perú. En el caso de Arequipa, de hecho, Goyeneche es un hospital de 111 años, un hospital que ya no tiene la razón actual de llamarse ni funcionar como tal. Entonces, sin embargo, ya hemos hecho 2 frentes de intervención al Goyeneche. Uno es, ya se ha conversado con la beneficencia, estamos en pleno proceso de tasación de esos 7.000 metros cuadrados que es de propiedad de la beneficencia para que ya sea nos vendan o cambiamos nosotros, hacemos la permuta con otro predio del gobierno regional. Liberamos eso, tenemos 18.000 y entonces ya teníamos un espacio de 25.000 metros cuadrados de propiedad del gobierno regional, que sí estaríamos en condiciones entonces de trabajar la construcción del nuevo Goyeneche. Ya hemos logrado que el Ministerio de Salud separe en el presupuesto de este año 7 millones de soles para hacer el expediente técnico. Sí, si me permite. Así como usted hablaba del caso de Cotahuasi, es necesario pues descentralizar los servicios de salud, ¿no? Y sí, tenemos proyectos paralizados allí, pero ¿no? Camaná, Cotahuasi, para terminar Goyeneche. Entonces, una vez elaborado el expediente, ya tenemos también en el propio MINSA el compromiso de la asignación presupuestal, promedio de 800 millones. Así que el nuevo Goyeneche es un tema del saneamiento solo del espacio del terreno. ¿Y cuánto tiempo tomaría eso? No, eso estamos hablando de 3 años y medio, 4 años. Eso ¿Solo sanear los terrenos? No, no. El sanear los terrenos, eso está en 30 días. Esa es la meta que nos hemos puesto. Y ya menos todavía de esa situación. Así que hablamos de un hospital Goyeneche nuevo en 3 o 4 años. 3 años y medio, 4 años. Y dependiendo también con quién lo hagamos. Claro. Porque ahí si lo vamos por el lado de gobierno a gobierno, Fast Track o algún otro mecanismo de inversión que nos libere de esta ley de contrataciones, entonces eso se va a hacer mucho más rápido. Porque ahí está muy comprometido el PRONIS. Tal es el caso que, hablando ya de las otras intervenciones, el propio PRONIS, por ejemplo, el MINSA tiene un presupuesto de 20 millones de soles para garantizar el funcionamiento del Goyeneche en estos próximos 3 años y medio, 4 años. Se va a poner ahí hospitales bajo módulos y toda la intervención, porque no podemos modificar mucho Goyeneche porque es un patrimonio histórico, ¿no es cierto? Entonces, el tema de Goyeneche está resuelto, pero no solamente es el Goyeneche. En Arequipa tenemos también nosotros el colapso que está enfrentando Honorio Delgado, la nueva emergencia, estamos trabajando en eso y estamos buscando ahí inversionistas para trabajar bajo mecanismo de asociación público-privado, por ejemplo. Irensur, hay presupuesto en el Ministerio de Salud, más de 4.000 millones de soles para intervenir en tema de tratamiento de cáncer y entonces vamos a ampliar también el IREN, su proceso constructivo, para garantizar que tengan nuevos laboratorios, nuevas salas de hospitalización y sea un hospital, bueno, sea un instituto, porque es un instituto, está por encima de un hospital, de referencia no solo macrorregional, sino también para atender a los países vecinos. En el caso y hablando ya de las obras, en este momento tenemos un equipo técnico, por ejemplo, del PRONIS, que está en la Unión Cotahuasi, está en Chala, está en Camaná, y que de hecho el día sábado van a estar aquí en Marisa Campos, en Arequipa. ¿Qué es lo que nos falta? Chala, el problema que tenemos ahí es electricidad.
Porque lo otro es un tema de saldos que no hay ningún problema. Ya se ha hablado con el ministro de Energía y Minas, se va a solucionar ese problema. Eso es en Unión Cotahuasi, perdón, Unión Cotahuasi. Chala, teníamos el problema del agua. El Ministerio de Vivienda ya lanzó el mes pasado la convocatoria para sacar agua del mar, hacer la desalinización y entonces solucionamos el problema. El proveedor o el contratista de Chala está de acuerdo para cerrar este convenio de mutuo acuerdo, lo cual resolver el contrato, que es una cosa pequeña que falta, lo cual el gobierno regional asumiría los faltantes. Así es, hacemos el expediente de liquidación de saldo de obra y entonces como gobierno regional nosotros vamos a intervenir. Caso de Camaná, hay un arbitraje que le ha dado plazo hasta el 6 de junio. No podemos hacer más intervenciones más que la supervisión, pero estoy convencido que por el avance que nos están reportando no va a llegar. Caso Marisa Campos se ha reiniciado, pero también el avance es muy, muy lento. Entonces, con el equipo de PRONES que ahora están allá y están levantando información, lo que estamos buscando, porque esto no es un problema solo de Arequipa, sino también nacional, estamos buscando allí de que podamos hacer una intervención para garantizar un marco legal, donde estas obras paralizadas podamos intervenirlo y el titular del pliego, en este caso gobierno regional, con el sector correspondiente, se pueda hacer la intervención económica y terminar esos proyectos. Porque no solamente salud, tenemos el caso Vizcachani. El Vizcachani estaba dividido en 4 tramos. 2 tramos se concesionó, 183 millones. Una empresa china que lleva los adelantos, 18%, o perdón, el 10%, que son 18 millones de soles, y subcontrató, lo ha dejado ahí en la subcontratación y no avanzó nada. Entonces, ese es el problema. Doctor, Arequipa necesita de grandes proyectos, claro, así como Magistros, y por la naturaleza propia que tiene, siempre ha sido importante en el aporte minero, ¿no? Tenemos Cerro Verde, tenemos un proyecto como Tía María, Zafranal, que están un poco ahí paralizados. Desde su gestión, ¿se va a hacer algo para reactivar estos proyectos? Ahí hay un tema que no solamente miremos la intervención aislada, porque si miramos intervención aislada no vamos a avanzar en nuestro desarrollo. Tenemos que darle una intervención con un enfoque territorial. En ese enfoque territorial, como Estado, tenemos que llegar en atención de educación, salud, seguridad pública, reactivación económica. Pero identificar cuáles son las actividades económicas que convergen en este espacio territorial y a partir de ello, entonces construir ese tejido productivo o fortalecer ese tejido productivo para dinamizar la economía y el desarrollo de este espacio territorial. Porque esa es la única forma que nos va a garantizar. Si usted me dice, tía María, oiga, Islay, ¿hace cuántos años nos está pidiendo el problema de agua? Solucionemos el problema de agua. Ya el Ministerio de, en este caso, Agricultura, ya tiene el compromiso a través del PSI, que a fines de octubre terminamos el expediente de la represa de Yanapuquio. Entonces, por lo pronto, mientras venga el proceso constructivo, por ejemplo, hemos dispuesto que la Gerencia de Agricultura también haga algunos represamientos básicos, fortalezcamos algunos vasos reguladores de agua y dotemos de agua a la provincia de Islay. Ahora, Sauder también se ha comprometido a participar. Bienvenidos, no solamente ellos, ¿no? También hay otro tipo de inversionistas, porque ¿qué nos interesa, por ejemplo? Tecnificar el agua, tecnificar la agricultura, tecnificar el tratamiento cosecha, generar packing, comercialización, invertir en turismo. Entonces, la intervención tiene que ser integral. ¿Qué debería hacer Tía María para reactivar el proyecto, o Sauder para reactivar Tía María? Yo no puedo decirle qué pueden hacer, pero como gobierno regional sí nos interesa reactivar todas las actividades económicas en la provincia de Islay, por ejemplo. Y dentro de ello, ver el tema de la minería. He estado en la mina más grande del mundo, he estado en Kiruna, por ejemplo. Al 2030, ¿qué se han propuesto allá en Suecia, en el norte de Suecia? Que la actividad minera que ellos desarrollan no va a tener ninguna contaminación, 0 contaminación al 2030. Oye, si funciona allá, ¿por qué no puede funcionar acá? Pero no solamente es eso, nos interesa impulsar las otras actividades, por ejemplo, actividad minera en Arequipa. Hay que trabajar sí o sí lo que significa el clúster minero, que es un proyecto que lo tiene la Cámara de Comercio, estuvo con la corporación, con la CAP también financiada. Entonces, impulsemos ese clúster minero para que verdaderamente nuestros jóvenes tengan oportunidades de desarrollo.
¿En este momento hay condiciones para retomar el Claro, proyecto Tía María, doctor? no sé si hay las condiciones. Yo por eso le digo, esa es una intervención integral que tenemos que mirar. Tía María, tenemos que mirar la intervención de Safranal, tenemos que mirar todas las actividades, pero hay que desarrollarlos en forma conjunta. El Estado cumpliendo su parte, la parte que hay que invertir como Estado y fomentando la inversión privada, dinamizando la economía, porque también hay que ser muy claros. Si queremos nosotros generar trabajo digno, decente, ese trabajo no lo vamos a encontrar en forma permanente en el Estado. Ahora, usted podría convocarlos, tanto a Safranal como a Saude, por ejemplo, No, para estamos trabajar de conversando, manera estamos coordinada. conversando. Nosotros tenemos cerca de 500 millones de soles relacionados a obra por impuestos. Por ejemplo, vamos a hacer sí o sí la autopista Yarabamba-San Camilo, que nos va a dar una salida para el cono sur, porque todo el cono sur, cuando quiera salir a la costa o quiera salir a la sierra, viene por el centro de la ciudad y es un caos Arequipa. Entonces, desde la perspectiva del gobierno regional, estamos impulsando esa salida y Yarabamba iba a ser obra por impuestos. Ahí ¿Quién va a intervenir allí? hay cartas, por ejemplo, o compromisos, ya de Cemento Yura, por ejemplo, ha pedido, quiere saber más alcance, también Sauer también nos ha pedido, el grupo Invercor también nos ha pedido, entonces eso va a ser una realidad. Estamos en tema de darle salida, por ejemplo, este proyecto de autopista de Arequipa-La Joya. Si bien es cierto, ya llegaron las partes del puente de Italia, pero esas partes no nos va a solucionar nada. ¿Por Claro, qué? faltan Porque componentes tenemos adicionales. 3 componentes y que no tienen expediente técnico. El perfil que hicieron se quedó en el año 2016. Así es. Entonces, esos 3 componentes necesitan lo que es los túneles, la vía y la interconexión de la rotonda, vamos a decirle nosotros, en la Panamericana. Ya hemos logrado el financiamiento para esos estudios. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha asignado 14 millones de soles. Eso está garantizado. Pero mientras se hace eso, ¿qué hemos decidido nosotros? Para que este puente le demos utilidad. Vamos a ampliar esta vía del puente, la salida a la variante, ¿no? Por donde se toman los exámenes. Entonces esa vía, y ya los vehículos que ingresan van a ser desviados, los que van a Cusco, a Puno, y le damos utilidad al puente por los próximos tiempos que se demore. También hemos logrado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones libere, por ejemplo, la carretera que está prevista de Caima-Pataguasi, porque eso estaba dentro de un proyecto integral de turismo, pero está buscando financiamiento y eso va a demorar. Entonces hemos dicho, no, liberemos hasta Pataguasi y eso se ha hecho, lo cual nos debe permitir entonces intervenir en esa carretera y damos esa salida también de Caima y descongestionamos nosotros al cono norte. En el cono norte, por ejemplo, estamos el destrave de las obras, que nos ha preocupado mucho, por ejemplo, 4 carriles, que tiene mucho tiempo, tiene un grado de avance del 50%, pero en mano de obra está por encima del 300%. Entonces, situaciones descabelladas, ¿no? Que no pueden darse. Pero ya hemos destrabado, ya hemos intervenido también en uno de los puentes, estamos en el puente Pacha, que va a demorar un poco, pero también ya tenemos el compromiso de obra por impuesto, por ejemplo, que va a ser una realidad, la represa Casablanca, ¿no? La parte alta que va a abastecer a todo Yura y por lo tanto el 50% será para el consumo humano y el otro 50% para ampliar la frontera agrícola, lo cual nos va a permitir liberar agua de ese sector y eso nos permitirá llevar agua a La Joya y San Camilo. Entonces hay toda una intervención integral, por eso le decía, no podemos. Y además, si vemos nosotros Arequipa, ¿qué nos interesa? Nos interesa desarrollar el parque tecnológico digital. Ya estamos trabajando en eso. De hecho, que las universidades, como el señor rector, por ejemplo, la Universidad Católica de San Pablo, lo ha mencionado en el discurso de orden, que eso es vital y vamos a impulsarlo para que esto sea realidad. Pero también estamos interviniendo en los institutos tecnológicos de las provincias, porque están abandonados. Hay que ponerles laboratorios, hay que tecnificarlos. Y en las provincias, ¿cuál es el problema más serio que tenemos? Infraestructura hidráulica, agua. Entonces estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para garantizar represas, reservorios, políticas de siembra y cosecha de agua y garantizar entonces el recurso hídrico para la actividad económica que necesitamos nosotros en lo que significa agricultura, ganadería, sin descuidar la otra actividad que también está abandonada, que es el tema de la pesca y la acuicultura, que tenemos 528 metros de litoral, 528 kilómetros de litoral y no lo estamos utilizando. Y si hablamos nosotros de seguridad alimentaria, pues hay que mirar a la agricultura y hay que mirar a la. En eso estamos comprometidos. Bien, doctor, ¿cómo mencionó usted al final ya sobre el compromiso que asumió la Universidad Católica de San Pablo respecto al parque tecnológico? Por ejemplo, también en su discurso de orden el rector
pidió un poco el diálogo y unidad de todas las autoridades para trabajar por el desarrollo integral de la región. Y además también hizo un pedido por la lucha frontal contra la corrupción. Entonces, esperamos que la transparencia pues, marque el estilo de trabajo de su gestión, considerando los gobiernos anteriores que hemos tenido, ¿no? Y que se mantienen todavía frescos en la memoria de la población. Yo tengo que mostrar, ver mis resultados y la actuación como rector en la Universidad Nacional de San Agustín. Así que conmigo no van a experimentar. Ahí hay un pasado, hay una carta de presentación. Entonces aquí sí debo precisar lo siguiente en relación a lo que usted indicado. Primero, trabajo articulado con los 3 niveles de gobierno: ejecutivo, gobierno regional, gobierno local y autoridades de los centros poblados. Por un lado, trabajo articulado como Estado. Alianza estratégica, que se tiene que dar el trabajo entre el Estado, gobierno regional, la empresa privada responsable, las instituciones de la sociedad civil y la academia. Yo soy un convencido que la academia tiene que formar parte, por eso hemos creado la Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, y lo ha visto con muy buena intención con CITEC. Tal es el caso que este 2021 está haciendo un evento, ese Perú Conciencia que se hacía siempre en Lima, va a ser en Arequipa, y vamos a impulsar porque tenemos universidades, 4 universidades arequipeñas que sí o sí necesitamos que sus investigaciones, que no solo se publican a nivel internacional, que eso está muy bien, sean pues incorporadas en la dinámica del desarrollo local, regional o nacional. Y lo vamos a impulsar desde el gobierno regional, con programas, por supuesto, de emprendimiento, de innovación o desarrollo tecnológico. Entonces, por allí está muy claro. Segundo, cuando hablamos de integridad, si hay algo que tenemos que hacerlo, hay que verlo. Pero yo le decía, son 28.000 trabajadores en la región Arequipa y que hay que trabajar arduamente. Y esto no es un trabajo que se va a combatir pues, de un día a otro. Usted va a dar su examen en transportes y lo van a desaprobar. Entonces, algo está pasando ahí. Hay que enfrentarlo. Hay que poner, por ejemplo, ahí un circuito donde dé su examen totalmente con cámaras, con inteligencia artificial, donde no intervenga las personas. Y que entonces usted mismo da su examen y vaya y mire y entonces diga, verdaderamente me equivoqué o no hay la situación, te faltó un centímetro y estás jalado. Entonces el tema de lucha frontal contra la corrupción, ahí está. Y soy uno de los primeros, vean ustedes mi declaración jurada ante la Contraloría, ¿qué le digo? Levanten ustedes mi secreto bancario y ahí está mi autorización. Así que no tengo, porque cuando uno, la situación, uno viene de la academia y hay una prédica constante y que es también parte de la práctica de la docencia universitaria, que es la búsqueda constante de la verdad. Y en esa perspectiva, entonces, la transparencia está garantizada. Y reitero, miren mi actuación como rector en UNSA y vean allí si es que los procesos han estado direccionados. Aquí estamos hablando de situaciones que hay que afinar el terreno, hay que poner orden, hay que transparentar, y eso es un proceso. Pues en 90 días, 100 días no lo vamos a hacer, pero en el proceso vamos a ir viendo. No se me van a pasar los elefantes, no se me van a pasear, vamos a identificarlos y que de hecho las pulgas probablemente estén por allí, pero también vamos nosotros a pasarles su huegón como corresponde y vamos a tener una política muy clara y estamos decididos nosotros que la región Arequipa será una región que no solamente tenga presencia nacional, sino trabajemos en la internacionalización para que tenga esa presencia internacional. Pero necesitamos el trabajo de todos, como usted lo mencionaba, y eso significa trabajar por el desarrollo de Arequipa, dejar aquellos modelos mentales tradicionales, aquellas posturas de políticos tradicionales que no ven el desarrollo de Arequipa a partir del desarrollo de la buena gestión que hagan sus autoridades, sino más bien hay que hacerlo fracasar a la autoridad para quedar bien nosotros y salir a la palestra. Ese es un concepto tradicional. Aquí el éxito de la gestión de las autoridades es el éxito de la gestión y el desarrollo de Arequipa. Y entonces, en ese sentido, por eso es que nosotros estamos trabajando muy arduamente con todos los alcaldes provinciales, distritales y visitando, porque he dicho, yo no voy a hacer una gestión centralista, sino descentralizada. Tal es el caso, por ejemplo, que por primera vez en el primer trimestre se asigna transferencias de inversión a las municipalidades distritales por 152 millones, de los cuales cerca del 45% está destinado a educación, porque Arequipa debe ser la capital de la calidad educativa. Bien, doctor, muchas gracias por esta invitación y por compartir sus preocupaciones y este compromiso, ¿no?, por renovar la transparencia dentro de la gestión pública. Con nosotros estuvo el gobernador regional Roel Sánchez Sánchez. Con nosotros será hasta la siguiente semana para otra edición de Encuentro Hoy. Hasta la próxima.